la tirocalcitonina. La primera será, pues, la paratormona. Tienen una función ambas antagónicas, ¿no? Entonces, mientras que una será hipercalcemiante, como la paratormona, la calcitonina será, pues, hipocalcemiante, disminuyendo la de los osteoclastos, ¿no? Entonces, un ratito que están en sala de espera. Ya. Vamos a ver que a nivel celular va a tener, a nivel celular, vamos a ver los va a ser compuesta por los osteoblastos, los encargados del desarrollo y del crecimiento, los osteocitos, que van a derivar de los osteoblastos y se encargan de mantener la vida y la estructura del hueso. Y por último, los osteoclastos, que se encargan de la resorción del tejido óseo, ¿no? Las funciones van a ser, ya ustedes las conocen, los órganos, sirve de soporte a músculos y tejidos blandos, permitiendo la locomoción, la homeostasis mineral, de la cual habíamos hablado, porque almacena una serie de minerales, de calcio, fósforo, necesarias actividades. Un ratito, por favor, que tengo que admitir. Ya. Produce células sanguíneas, la hematopoiesis, y es muy sensible a las hormonas tiroidea, paratiroidea y a la vitamina D, ¿no? La cual se va a activar la división del esqueleto va a ser el... A ver, deme un minutito, por favor, un minutito. Ya. Va a ser el esqueleto axial, el cual va a estar ubicado en el eje principal del cuerpo, va a formar la cabeza, la columna vertebral, con todos sus segmentos, cervical, dorsal, o torácico también algunos le llaman, lumbar y el sarcopsigio, la caja torácica más el esternón, ¿no? Entonces, este es el esqueleto axial. Obviamente también tenemos el esqueleto que se agrega. Un ratito que tengo que admitir aquí a los alumnos, ya. Luego tenemos el esqueleto apendicular, el cual será la extremidad superior, inferior. La extremidad superior, pues, con la cintura escapular, va a estar formada por toda la extremidad superior, es clavícula, escápula, húmero, radio cúbito, los huesos del carpo, metacarpo, las falanges, ¿no? Y la extremidad inferior será formada por fémur, la rótula, la tibia, el peroné, el tarso, metatarso y obviamente falanges, y la cintura pelviana. No es más que la pelvis. Entonces, en total, nosotros vamos a ver que vamos a tener 206 huesos, 80 en el axial, del cual ya habíamos hablado, el cual es cabeza, columna, jaula torácica y el esternón, y el esqueleto apendicular, que serán los miembros superiores e inferiores con la pelvis. Ahí tenemos los 206 huesos, ¿no? Las partes del hueso, vamos a ver que va a tener un cartílago articular, va a tener una epífisis, también la metáfisis, que será la unión de la epífisis con la diáfisis, el canal medular, el hueso compacto, el periósteo, que será la parte externa, y el cartílago de conjunción o de crecimiento. En este caso, mira, hay una radiografía de una rodilla y lateral, siempre radiografías, siempre mínimo 2 incidencias, donde vamos a ver el cartílago de crecimiento, ¿no? Es como si se viera, es como si se observara que el hueso está fracturado, pero en realidad lo que estamos viendo es el cartílago de crecimiento. Es por eso que mediante una radiografía nosotros podemos saber si se trata de un niño, o se trata de un adulto, o se trata de una persona ya de mayor edad. Y en cuanto a la clasificación del tejido óseo, tendremos el tejido óseo esponjoso, que las laminillas van a ser gruesas, y va a formar una especie de malla, ¿no? En cuyo interior va a estar la médula ósea, va a formar la epífisis y la metáfisis. Mientras que el tejido óseo compacto, las laminillas serán finas, va a tener una orientación concéntrica, va a haber un espacio entre ellas, por eso es compacto, y va a formar la cortical diafragmática, ¿no? Entonces,
tenemos que el tejido óseo compacto, lo encontramos acá, mira, y el tejido óseo esponjoso es medio trabecular, ¿no? Como una mallita, como dice la definición, ¿no? Igual el tejido óseo esponjoso va a formar los extremos, las epífisis, las metáfisis, y el hueso óseo compacto formará pues toda la diáfisis, que es prácticamente todo el cuerpo del hueso, es decir, ¿no? Todo el eje. Vamos a ver que en una radiografía nosotros vamos a poder evaluar la superficie ósea, a la cual le vamos a denominar cortical. Toda la cortical que va a ser la superficie ósea. La cortical en la epífisis va a ser más o menos lineal, ya, más o menos de 1 o 2 milímetros de espesor. En la diáfisis será un poquito más gruesa, mira esa zona un poquito más radiopaca, de 4 a 5 milímetros, y rodea al canal medular. Luego tenemos el cartílago articular, que va a cubrir las superficies articulares invisibles en la radiografía, porque el cartílago no se puede ver en radiografía, pero sí lo podemos ver en tomografía, la podemos ver en resonancia, podemos ver también algo en ecografía, ¿no? Y el periósteo, que cubre la diáfisis, el periósteo tampoco no lo podemos ver. Cuando nosotros evaluamos reacción perióstica, entonces es porque ya hay una patología o hay una alteración a nivel del hueso, ¿no? Entonces ahí vamos a, sí podemos ver la reacción perióstica. Mira, esta es una radiografía de un huesito, vemos la epífisis, la proximal, la metáfisis proximal, toda esta es la diáfisis, la cortical va a ser más o menos gruesa, mira la cortical, más o menos de 4 a 5 milímetros, el canal medular, la metáfisis distal, va a haber obviamente dos metáfisis y también van a haber dos epífisis, la metáfisis distal, y vamos a ver la epífisis distal con algunas trabéculas, ¿no? Entonces tenemos tipos de, tenemos los huesos largos, tenemos como el de las extremidades, los huesos planos como el esternón, los huesos irregulares como las vértebras, los huesos cortos del carpo, y también tenemos los huesos sesamoideos como por ejemplo la rótula, ¿no? Vamos a ver que en una radiografía va a ser importante la incidencia, ya sea anteroposterior o lateral. Ya hemos dicho que debería haber mínimo 2 incidencias. La densidad ósea también la vamos a poder evaluar, si va a haber una osteopenia o una osteomalacia. La morfología de repente puede presentar osteofitos o anquilosis. El número, el tamaño de las estructuras óseas, los espacios articulares, la orientación de los ejes, y también en menos calidad de imagen vamos a obtener la idea de que podamos ver los tejidos blandos, ¿no? De los tejidos blandos se van a poder observar por radiografía, pero no es el mejor estudio, ¿no? Para evaluar tejidos blandos. Acá, por ejemplo, hay una radiografía de tobillo frontal, donde yo voy a poder ver un tobillo izquierdo, donde puedo ver el malleolo interno, el malleolo externo, la articulación tibio-astragalina, ¿no es cierto? Y en la radiografía lateral es la otra incidencia, donde puedo ver también las partes blandas, acá puedo ver el calcáneo, pero si es algo grosero, claro que lo puedo evaluar, ¿no? Pero la mejor manera de evaluar las partes blandas de las articulaciones, pues sería la ecografía o sería la resonancia magnética. También vamos a poder observar densidades. Tenemos la densidad ósea, la densidad de partes blandas, la densidad aire, y tenemos la densidad metal, ¿no? Acá tenemos una prótesis de rodilla completa, tanto en el cóndilo femoral como en el platillo tibial. Igual acá mira imágenes para poder definir la densidad ósea, la cual estas son radiografías de rodillas, donde podría ver en cortes, esta es una incidencia frontal y es una incidencia lateral, donde vamos a ver que hay una alteración de la densidad ósea, ¿no? Acá también hay un incremento de la densidad ósea a nivel superior,
Acá también en esta imagen observamos un incremento de la a nivel de la columna lumbar y a nivel de la pelvis y tanto el fémur derecho como el fémur izquierdo, por lo menos en sus tercios proximales, en este caso relacionado a una osteopetrosis. Sin embargo, aquí a nivel de columna lumbar, lo que vamos a ver es las estructuras óseas van a tener unas finas líneas, ¿no?, que las cruzan, dando este aspecto, ¿no?, de las estructuras, y se trata pues de de un caso de osteopenia, ¿no? Acá también vamos a ver un desplazamiento vertebral, ¿no? La morfología, también tenemos que ver cómo están los bordes, la morfología de las estructuras óseas. En este caso, mira, hay una pérdida total de la morfología de la muñeca. Estamos frente a una anquilosis, ¿no? Mira que la radiografía de una muñeca, mira, es normal, con todas sus estructuras debidamente definidas, con la interfase entre unas y otras, con los espacios articulares correctamente totalmente es todo en su sitio, ¿no? En la columna, en este segmento de columna, me parece que fue la columna lumbar, vamos a ver estos procesos óseos o estas sobresalientes óseas que son los osteofitos, que algunos le llaman los picos del oro y que te da el diagnóstico de espondilosis, ya sea lumbar o sea dorsal, ¿no? También tenemos la genesia, por ejemplo, aquí tenemos el caso de una ausencia bilateral del peroné. También tenemos que mencionarlo, ¿no? Si solo no lo vemos el peroné, mencionar que hay una ausencia del peroné. También acá, por ejemplo, en la radiografía de rodilla, ver el cartílago de confusión, ver la rótula. En este caso, acá hay el tubérculo tibial anterior, tiene eh, una separación de la tibia. También es una característica de una enfermedad de Osgood-Schlatter. Entonces, también nos sirve para eso, ¿no? Las radiografías. Acá tenemos también las rodillas, mira, una radiografía de rodillas en cortes laterales en un niño de 2 años. Entonces, eso también nos va a servir para qué, porque según como nosotros vayamos viendo la aparición de algunos núcleos de osificación, de algunas estructuras óseas, es que podemos nosotros más o menos tener una idea de la edad tanto del paciente como de conocer la edad de la osificación de los huesos, ¿no? Entonces, esto también es importante, sobre todo cuando veamos edad ósea. Los endocrinólogos piden, ¿no?, en la edad ósea, y se le pide una radiografía de una mano para ver, y hay un atlas, ¿no? Hay un atlas en el cual nosotros comparamos para poder saber la edad, porque una cosa es la edad del paciente y otra cosa es la edad ósea. Es decir, según los núcleos de osificación de sus huesitos, qué edad tiene este paciente, ¿no?, qué edad le corresponde, y ahí podría darse el diagnóstico de retardo del crecimiento o de repente al contrario, ¿no?, un crecimiento precoz. También podemos definir, en este caso, mira, el número de huesitos. En este caso hay 2 deditos de más, ¿no? En este piecito se trató de una polidactilia. Aquí tenemos una radiografía de manos normal. Tenemos que también poder describir la orientación del eje. Vamos a ver en este caso, en estas imágenes, que el eje va a estar desviado hacia cubital, y, mira, y hay unas subluxaciones de las articulaciones metacarpofalángicas, ¿no?, hasta interfalángicas. Muy probable que se trate de un caso de artritis reumatoidea. También podemos ver los desplazamientos anómalos, ya sean traumáticos, en este caso una luxación de codo, como hay un desplazamiento del húmero con respecto al cúbito y radio. También tenemos, mira, esta es una luxación bilateral de cadera. Vamos a ver que ambas cabezas femorales no están en la cavidad glenoidea como debería ser. En esta imagen vamos a ver una radiografía frontal de columna dorso-lumbar, donde vamos a ver una desviación de la columna dorsal hacia la derecha, es decir, presenta una curvatura dextroconvexa, y sacamos el ángulo de Cobb, que hay un método para sacar este ángulo, y según eso podremos decir que estamos frente a una escoliosis dorsal. También tenemos acá una radiografía de rodilla,
tanto en frontal como en lateral, y puede ser que no está en la posición adecuada, el eje no está bien determinado, y vemos que si ya tenemos una idea en la frontal, pues en la lateral terminamos de convencernos, ya que está desplazado hacia posterior los cóndilos femorales con respecto a los plásticos tibiales. También tenemos acá otra imagen, una luxación de tobillo. Vamos a ver cómo los malleolos, tanto interno como externo, están desplazados hacia anterior con respecto a los huesos del pie, ¿no? Las partes blandas también pueden ser evaluadas por radiografía, pero como ya les decía, es un poco limitado, ¿no? Acá podemos ver, mira, todas las partes blandas que están adyacentes al malleolo externo del tobillo, ¿no? Aquí también. Aquí en esta radiografía vamos a ver una fractura incognita porque son varios fragmentos de que el cúbito se ha fracturado y parece que fuera pues porque ha habido un cuerpo extraño de densidad metálica, ¿no? El cual puede ser un perdigón y se ha alojado a nivel de las partes blandas adyacentes al cúbito, ¿no? Mira, aquí ven, aquí y acá también podemos ver un poquito más, ¿no? Parece que fuera un perdigón. También podemos ver acá las partes blandas según una radiografía de cráneo. En este caso se trató de un cefalohematoma, que es como debido al momento del parto, ¿no? A la presión que hacen con la cabecita el bebito en el momento del parto. Las técnicas de imágenes para evaluar el sistema osteoarticular va desde la radiografía simple, que va a ser de fácil acceso, de bajo costo, la tomografía también. Cuando hay dudas en las radiografías, se puede pedir una tomografía. La ecografía para evaluar partes blandas, para evaluar articulaciones. Radiología intervencionista también para poder realizar biopsias, sobre todo biopsias de hueso. Resonancia magnética para ver también articulaciones y también para ver también estructuras óseas por sí solas, y la medicina nuclear, ¿no? En cuanto a la radiografía, es de primera elección para toda la exploración de toda articulación cuando se sospecha de un compromiso óseo. Mínimo, ya se les ha dicho que será en 2 incidencias. La imagen de gran utilidad nos va a ayudar para ver huesos y articulaciones, sobre todo en patología traumática, es decir, todos los accidentes de tránsito, las fracturas, las caídas, ahí donde va a entrar radiografía, ¿no? Es el estudio de primera elección. Va a ser como ventaja, es rápida de tomar, es barata, es accesible el estudio, y la desventaja es que obviamente es radiación ionizante. Ya saben, la radiación ionizante tiene efectos biológicos en nosotros y que va a dar información limitada en cuanto a los tejidos blandos, ya que si tenemos algún compromiso óseo con compromiso de partes blandas, no va a ser muy evidente de repente en la radiografía, ¿no? Mira, por ejemplo, acá tenemos una radiografía de hombro. Aquí tenemos igual la radiografía de hombro, un poco más cerca, ¿no es cierto? Acá vamos a ver también un poquito más las incidencias, ¿no? Una incidencia anteroposterior, una incidencia anteroposterior verdadera, es decir, no está rotada. Acá tenemos una incidencia en rotación externa, esta es en rotación interna. Esta es una radiografía axial de hombro, ¿no es cierto? Y esta es una incidencia para ver el acromio. Entonces acá nosotros podemos ver una radiografía de hombro, vemos la clavícula, la apófisis coracoides, la cavidad glenoidea, la cabeza humeral, el cuello anatómico del húmero, el troquíter, el troquín, el cuello quirúrgico, la articulación acromio-clavicular, la escápula, ¿no? En la radiografía de brazo vamos a ver igual la cabeza humeral, la diáfisis, vamos a ver la articulación del codo, vamos a ver la articulación del hombro hacia arriba. Aquí tenemos una radiografía de codo frontal, donde vemos la epífisis humeral, este es el húmero, la fosa coronoide, el olecranon, el cúbito. También tenemos el cuello del radio, la interlínea articular, donde se va a relacionar el húmero con el cúbito y el radio, la cabeza radial y la tuberosidad bicipital, ¿no? Es una incidencia frontal, ¿no? Pero también en codo tenemos incidencia frontal y también incidencia lateral.
En una radiografía de codo, en incidencia, acá lo que les comentaba, ¿no? En incidencia frontal es lo que ya hemos visto, en la incidencia lateral vamos a ver igual la tuberosidad del radio, el cuello del radio, la cabeza radial, el cúbito, el epicóndilo, el húmero, la tróclea, el proceso coronoideo, ¿no? Aquí tenemos una radiografía también de, bueno, esto es bastante clara la imagen, una radiografía de muñeca, donde vamos a ver todos los huesitos de la muñeca, ¿no? Igual acá en un corte sagital, también, perdón, en una incidencia lateral, pensando que estoy en tomografía, en una incidencia lateral, también tenemos que tomar, a pesar de la superposición de las estructuras óseas, tenemos que tomar la incidencia lateral porque nos puede brindar alguna información que se nos haya pasado en la incidencia frontal, ¿no? Tenemos la radiografía de pelvis, igual con todas las estructuras anatómicas, el acetábulo, el fémur, la rama iliopúbica, isquiopúbica, la sínfisis púbica, el sacro, la articulación sacroiliaca, los ilíacos. Entonces aquí también tenemos que evaluar las articulaciones, los espacios articulares, las partes blandas adyacentes y obviamente las estructuras óseas en sí. En el fémur tenemos el trocánter mayor, la diáfisis, la epífisis distal. Acá tenemos radiografías de tobillo en frontal y también en lateral. Mira, son mínimo 2 incidencias. Tenemos los malleolos, el malleolo interno y el malleolo externo. Tenemos el astrágalo, el escafoides, el calcáneo. Y tenemos también acá la articulación tibio-astragalina para ver el espacio articular. Tenemos el calcáneo. Acá también puedes solicitar tu radiografía de calcáneo, sí, solamente del hueso del calcáneo, sí se puede solicitar, y esas son las incidencias, ¿no? La incidencia lateral, donde vamos a poder evaluar toda la extensión del calcáneo, y luego vamos a verla en axial, ¿no? El 2 será el astrágalo, la articulación calcáneo-astragalina, y esta es la otra incidencia axial para poder observar el calcáneo en toda su extensión. Tenemos también la radiografía de rodillas, tanto en corte frontal como en corte sagital, donde podemos observar el compartimento medial y el compartimento lateral. Vamos a ver igual la rótula, que en esta incidencia axial va a ser mucho mejor. Vamos a ver la rótula, el espacio retropatelar y los cóndilos femorales. Aquí también serán los cóndilos femorales y el espacio retropatelar, ¿no? Aquí está, por ejemplo, en la frontal vamos a ver la rótula, pero no es muy evidente, pero sí, aquí está la rótula en el caso del paciente, ¿no? Sin embargo, ya en la incidencia lateral va a ser mucho mejor y va a ser más fácil para poder estudiarla. Y en el corte axial, cuando necesariamente queremos ver más que cóndilos femorales o platillos tibiales, queremos estudiar la rótula en sí, ¿no? Es una radiografía de pierna, tanto en frontal como en lateral. Igual vemos articulaciones, la articulación de la rodilla, la articulación del tobillo, la tibia y el peroné. Podemos solicitar radiografía de columna, sí, de todo el segmento de columna cervical, columna dorsal, columna lumbar, columna sacrocoxigia, o si quieres de toda la columna, pero recuerden que mientras más solicitudes de columna, más radiación para el paciente. Así que sería bueno mejor un examen, un exhaustivo examen físico para poder determinar qué segmento de la columna vertebral es el que queremos estudiar, ¿no? Y acá vamos a ver que tenemos que ver el eje, tenemos que ver las curvas fisiológicas de la columna, la sifosis, la lordosis, ese es el eje, ¿no? Para ver el eje, este es para ver la sifosis o la lordosis dependiendo del segmento y las diferentes partes de los cuerpos vertebrales, ¿no? En el pie también nosotros podemos pedir radiografía de pie y nos van a dar una incidencia lateral, que sería esta, y una incidencia oblicua, para poder desdoblar la superposición de imágenes, ¿no? Porque más lateral pues hay una superposición de imágenes que podría pasar por alto alguna fractura. Entonces en la incidencia oblicua ya nos disocia las imágenes y pueden ser alguna patología un poco más evidente, ¿no? La tomografía, también podemos utilizar tomografía. Va a permitir la comparación simétrica de las articulaciones, va a hacer un estudio detallado de relaciones anatómicas complejas y elimina la sobreposición. Claro, acá tenemos
superposición de imágenes, todas las estructuras óseas se superponen unas sobre otras, es por eso que tenemos que plantear incidencias, otro tipo de incidencias donde disocien la superposición de imágenes para poder evaluar cada una de las estructuras óseas que necesitamos estudiar. En cambio, en tomografía no hay superposición de imágenes, ¿no? Habrá también una clara visualización de la cortical, calcificaciones, de las trabéculas, se obtienen imágenes en axiales, en cortes axiales, se hace reconstrucción de imágenes de alta calidad en forma rápida y en distintos planos, y de utilidad para evaluar fracturas conminutas, sobre todo, por ejemplo, en pelvis, en calcáneo, en muñeca, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, mira, esta es una fractura en conminuta a nivel del calcáneo, ¿no? Fractura de calcáneo, una radiografía simple, donde este calcáneo o este pie ya lo han fijado con un aparato de yeso, que es toda esta imagen heterogénea, más predominantemente radiopaca, que está rodeando el calcáneo. Y cuando va este pacientito a la tomografía, en un corte coronal, ya estamos viendo el calcáneo, mira cómo está fragmentado. Y por último, en el corte sagital vemos ya la fractura más evidente, ¿no? Del calcáneo. Y también en tomografía podemos ver el compromiso de partes blandas mucho mejor que en radiografía. También tenemos las reconstrucciones multiplanares, es decir, nosotros obtenemos las imágenes en cortes axiales, pero luego mediante un software podemos tener las imágenes a nivel de corte coronal y también de corte sagital, ¿no? Donde nos va a ayudar más aún a poder estudiar las fracturas o los compromisos que puedan tener. También tenemos la reconstrucción en 3D, todas las tomografías que son de estructuras óseas, nosotros se le hace la reconstrucción en 3D, ¿no? La reconstrucción volumétrica, por ejemplo, en fractura facial, ¿no? Y no requiere una exploración adicional, o sea, no significa que al paciente hay que tomarle una nueva tomografía para poder hacer la reconstrucción en 3D, no, simplemente es parte del software que usa el tecnólogo después de la adquisición de las tomografías en cortes axiales. En este caso, mira, es una tomografía de un macizo facial donde vamos a observar fractura a nivel del proceso cigomático y también en el arco cigomático izquierdo, ¿no? Las indicaciones de tomografía van a ser traumatismos óseos, ya sea de la parte que sea, hombro, codo, muñeca, pelvis, ¿no? La parte afectada. Determinar el grado de depresión de la superficie articular, complicaciones post-fractura, retraso en la consolidación, puede haber pseudoartrosis, cirugía en prótesis de cadera, también es importante para planificar a veces la cirugía de prótesis de cadera, detección de tumores, por ejemplo, detección del nicho en el osteomastoide, también para definir si un paciente tiene osteomielitis crónica, ¿no? Por ejemplo, a veces en pacientes con diabético que se pueden complicar. ¿Cuáles son las desventajas de la tomografía? La radiación, obviamente, ¿no? La dosis de radiación al paciente, los artefactos cuando el paciente tiene estructuras metálicas, generalmente por prótesis óseas, ya no va a permitir una buena evaluación de las partes blandas, ¿no? Entonces, estamos viendo, mira, aquí en esta parte de la rótula vamos a ver igual nosotros elementos metálicos. Acá nosotros vamos a ver a nivel del tobillo un elemento metálico que debe ser una prótesis o un elemento de osteosíntesis, de repente un clavo para fijación de fractura. Y mira, este elemento metálico en tomografía produce un artefacto, es decir, como lo vemos acá, ¿no? Mira, produce, en este caso es a nivel de la cadera, produce unas imágenes como rayos de sol y no va a permitir una buena evaluación de todos los tejidos blandos que estén adyacentes a esa imagen metálica, ¿no? Aquí tenemos una radiografía de codo y donde se pareciera insinuarse una fractura a nivel de la cabeza del radio. Sin embargo, cuando vamos a tomografía, se constata que efectivamente hay una fractura, pero es mucho más evidente, ¿no? Es mucho más evidente. Se hace también la evaluación en una radiografía en corte frontal y se hace mucho más evidente la fractura en relación a la radiografía. Muchas veces este tipo de pacientes van a tomografía, ¿no? El especialista ve la clínica del paciente y a veces la radiografía hasta podría ser normal, podrían haber signos indirectos de fractura,
Entonces, está fundamentado ampliar los estudios a tomografía. Aquí, por ejemplo, la tomografía de hombro, vamos a ver, es una radiografía de hombro donde vemos, se observa una fractura a nivel de la cabeza humeral. Luego, cuando hacemos la tomografía de hombro, se verifica que es cierto, la cabeza humeral ha recibido algún traumatismo, de repente algún impacto y ha habido una fractura a nivel del cuello del húmero, y mira cómo hay un desplazamiento, una superposición de los fragmentos, ¿no? Esa es la reconstrucción en 3D, así lo vemos también, ¿no? A veces nosotros tenemos que poner ventana ósea para poder observar mejor la estructura ósea, y también podemos poner ponemos usualmente ventana de abdomen para poder evaluar partes blandas. Mira, tú cuando pones ventana ósea solamente ves el hueso, no ves las partes blandas adyacentes, están totalmente hipodensas, no puedes definirlas. Y cuando quieres ver partes blandas, podemos poner, por ejemplo, ventana de abdomen, y vamos a poder evaluar todas las partes blandas adyacentes a la estructura ósea. Aquí también es una radiografía de pelvis, donde, bueno, se ha enfocado, no sale toda la pelvis, sino es una radiografía de cadera. Multicanal y 3D se ve evidentemente la radiación va a recibir el paciente, ¿no? Entonces tenemos que siempre tratar de delimitar o de definir bien el estudio, ¿no? ¿Qué es lo que queremos evaluar? En este caso vamos a ver una tomografía de columna dorsal. Mira, acá hay una fractura a nivel del esternón, a nivel del cuerpo del esternón. Esta es la reconstrucción en 3D para poder evaluar también un poco más lo mismo. En este caso tenemos una tomografía de columna donde vamos a ver un acuñamiento anterior y medio de la segunda vértebra lumbar, y que también en reconstrucciones en 3D la podemos evaluar, ¿no? Acá está, ¿no? A este nivel y aquí también. La ecografía nos va a servir para evaluar más partes blandas, ¿no? Articulaciones, músculo. Es de primera elección para toda articulación cuando se sospecha de un compromiso de tendones, la saponeurosis, tejido graso, piel, cartílago articular, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una ecografía de huesos largos. Esta es una ecografía de obstétrica, un feto, y ecografía de huesos planos. Están los huesos del cráneo, en la carita, ¿no? Así se pueden ver los huesitos, pero no es el estudio de elección, ¿no? No hay radiación ionizante, es relativamente barato. Se va a aplicar, por ejemplo, ¿en qué casos? ¿No? En el caso de las luxaciones de cadera en los niños hasta la edad de los 2 años, en lesiones del manguito rotador, es decir, en hombro, en masas de tejidos blandos. También se va a poder usar la ecografía para realizar biopsias, ¿no? Guiadas por ecografía. En este caso, una ecografía de caderas para poder observar si este pacientito, que es un recién nacido, no tuviera displasia o luxación de cadera, ¿no? Congénita de cadera. Aquí tenemos, por ejemplo, con la letra A, el techo acetabular, que tiene una adecuada cobertura, más o menos mayor del 50% de la cabeza femoral, y se miden unos ángulos, ¿no? Que es el ángulo alfa, que si es mayor al 60% está en el desarrollo normal esperable, ¿no? Se van a emplear traductores de partes blandas que van a ser traductores planos, con más o menos una frecuencia de 17.5 MHz, ideal también sería si fuera de 12 MHz. Sirve para explorar, ya hemos dicho, tendones, ligamentos, meniscos, de cualquier articulación, ¿no? Y estos van a ser continuos, hiperecogénicos, homogéneos. Los meniscos normalmente son hiperecogénicos, también homogéneos. Las bursas normales no se observan, o sea, las bolsas de toda la articulación, y el cartílago normal es hipoecogénico homogéneo, ¿no?
Aquí tenemos, por ejemplo, una ecografía. Aquí nosotros tenemos que hacer una serie de maniobras para poder evaluar una articulación. En este caso estamos viendo un ultrasonido de hombro. ¿Alguna preparación especial? No, ninguna. Se puede solicitar ecografía de hombro en cualquier momento. De repente por hombro doloroso, ¿no? Entonces, eso sí, el paciente tiene que estar descubierto, con el hombro descubierto. Vamos a poder nosotros observar, el transductor plano, y vamos a hacer algunos movimientos para poder exponer el músculo o el tendón que más queramos evaluar, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver el tendón del supraespinoso longitudinal, la bolsa subacromio subdeltoidea, el cartílago articular y obviamente la parte del húmero, la cortical, ¿no? La cortical del húmero. El tendón normal se va a ver hiperecogénico, homogéneo, con trayectos paralelos respecto a la superficie cutánea y con su típica ecoestructura fibrilar, ¿no? Mire este tendón. Sin embargo, cuando hay una ruptura, por ejemplo, el tendón de Aquiles, que está a este nivel, vamos a ver que se pierde la morfología fibrilar, homogénea del tendón, ¿no? Cómo pasa de esta morfología que tiene las fibras, se ven lineales, paralelas, uniformes, continuas, a una alteración total de la morfología con zonas hipocogénicas, heterogéneas, ¿no? Acá también, mira, este es el tendón, esta es la parte más profunda de los tejidos y el tendón está en la parte superficial. Aquí vamos a ver el tendón del supraespinoso, va a ser un tendón normal en el corte longitudinal, en el corte transversal, y vamos a ver, mira, cómo a nivel de la morfología del tendón se va a ver una imagen hipoecogénica, ¿no? En ambos cortes, tanto el corte longitudinal como el corte transversal, y se trata de una rotura completa del tendón, ¿no? Podrían verse algunas fibras por ahí continuas, pero en este caso no se ve nada, ¿no? La radiología intervencionista también va a ser importante porque va a permitir, por ejemplo, realizar punciones articulares, aspiración, biopsia, ¿no? Guiada por ecografía o por tomografía, bloqueo de raíces nerviosas, inyección de las facetas articulares, artrografía, ¿no? Entonces estamos viendo, mirando la tomografía, cómo están introduciendo la aguja, y por ejemplo aquí está me parece que fuera el fémur. Aquí estamos viendo un cuerpo vertebral, cómo quieren sacar biopsia de un cuerpo vertebral y se están guiando por tomografía, ¿no? La resonancia magnética osteoarticular va a ser útil para valorar estructuras blandas, tejidos blandos, ¿no? No requiere ninguna preparación y se hará en corte axial, sagital, coronal, ¿no? Puede crear fácilmente imágenes desde casi cualquier dirección y orientación. Lo malo de resonancia es que es caro, es bastante costoso y también el estudio demora como 30, 40 minutos, ¿no? Y hay una clara visualización de los tejidos blandos. Aquí obviamente podemos ver todos los músculos, ¿no? Estamos viendo una rodilla y vemos todos los músculos muy, muy claramente, ¿no? Las imágenes son adquiridas por la antena. La antena es una estructura como una rodillera, podría decirse, pero obviamente son más duras, que se va a colocar dependiendo dónde quieres hacer la resonancia, en el hombro, en la muñeca, en la rodilla, en el tobillo, ¿no? Siendo esta antena emisora y receptora de la señal. Se van a usar las secuencias en T1, en T2, densidad de protones con saturación grasa. Va a haber una deficiente disolución de la cortical y de las trabéculas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una fractura por sobrecarga al nivel de la diáfisis tibial, ¿no? Por ejemplo, acá. La resonancia también podría ayudarnos en algunos casos que tenemos sospecha de fractura y que de repente no pueden ir a tomografía por alguna limitación. Resonancia también podría ayudarnos para poder detectarlos. En este caso, mira, solamente en radiografía se veía una alteración en la morfología, pero en resonancia del borde de la tibia, sin embargo, ya en resonancia se ve la fractura, ¿no? No es invasiva, no usa radiación, el contraste usado es menos probable que produzca reacción alérgica, cubre más partes del cuerpo, al contrario de otras técnicas. Puede determinar si un cáncer se ha extendido y ayuda a determinar el mejor tratamiento
de las secuencias de resonancia con la supresión grasa, que nos va a permitir, nos va a mostrar con mucha nitidez el cartílago rotuliano, ¿no? Este es un corte axial de una resonancia en la secuencia con saturación grasa, donde nos muestra el cartílago de señal intermedia, contrastado con el líquido articular, que es de alta señal, ¿no? Este es el líquido articular y este es el cartílago que está adyacente. La resonancia también tiene imágenes multiplanares, es un excelente contraste de tejidos blandos, vamos a tener los cortes igual coronal, axial, imágenes multiplanares, y nos van a ayudar también, va a ser útil este estudio para las planificaciones prequirúrgicas, ¿no? Excelente contraste de tejidos blandos. Mira la radiografía, tenemos una tumoración, una densidad, una radiopacidad, ¿no es cierto?, adyacente al tercio distal del hueso. Vamos a ver en un corte coronal, ya aquí sí se ve mucho mejor, más evidente todas las partes blandas en corte sagital y también en un corte axial, ¿no? Como hay compromiso de partes blandas. Se evalúa en T1, en la secuencia T1, tendones, ligamentos y meniscos, y en T2 se evalúa cartílago articular, presencia de líquido, derrame, es decir, la T1 siempre es más morfológica y la T2 es más patológica, ¿no? En la secuencia de densidad de protones con saturación grasa va a permitir ver mejor la lesión, y vamos a recordar que los tendones, los ligamentos, los meniscos, normalmente son hipointensos, homogéneos en las tres secuencias. Vemos una resonancia magnética en T2, mira, esa es una secuencia T2, vamos a ver el fémur, la tibia, ¿no es cierto? Y acá vamos a ver ya una secuencia de densidad de protones con saturación grasa, donde vamos a poder evaluar mucho mejor las estructuras que queremos delimitar de la mejor forma, ¿no? Dependiendo de lo que queramos ver, ¿no? También tenemos la artoresonancia magnética, que es una artrografía mediante resonancia magnética. Aquí tenemos un corte axial de un hombro y aquí vamos a ver una fractura, ¿no? Para eso también nos sirve. Los tejidos blandos también podemos verlos por resonancia, estos son cortes axiales, donde podemos verlos sin contraste y también podemos observarlos. Esta es una tomografía, esta es una resonancia potenciada en T1 y esta es una resonancia potenciada en T2. Vamos a ver un tumor en húmero proximal, ¿no? Vemos que hay unas lesiones líticas a nivel proximal del húmero, y acá también en resonancia potenciada en T1, una imagen hipointensa adyacente a el húmero proximal, ¿no? Y en T2 una imagen hiperintensa. Desventajas, lo que les decía, que es costosa, que los pacientes que tienen claustrofobia difícilmente pueden soportar el estudio. Hay artefactos por, de repente, pacientes que tienen prótesis, algunos elementos ferromagnéticos. No tener cuidado que la resonancia a veces no va a poder detectar todos los cánceres, sobre todo cuando hay calcificaciones. La resonancia no siempre puede distinguir entre tumores malignos o benignos, por ejemplo, el fibroadenoma de la mama, ¿no? Lo que puede llevar a falsos positivos. Entonces, y hay un riesgo teórico de resonancia en el primer trimestre de gestación, o sea, tiene un poco también sus limitaciones, ¿no? En medicina nuclear se usan, es otro tipo también de estudio de las articulaciones o del sistema óseo, va a emplear isótopos radioactivos, como por ejemplo el tecnecio, ¿no? Podemos evaluar fracturas, tumores, artritis, infecciones, enfermedades metabólicas del hueso. Por ejemplo, acá vamos a ver cómo la captación del radiofármaco va a ser normal en estas imágenes, sin embargo acá va a estar incrementado, y se trató de una metástasis múltiple, ¿no? Ahora, en cuanto a las articulaciones, tenemos que acordarnos de recordar que los huesos se unen entre sí por medio de ligamentos, que la unión de los huesos con los músculos se realizan a través de tendones, y que en algunos casos los cartílagos complementan la estructura ósea. Entonces, mira, las articulaciones pueden ser, vamos a ver que tenemos la estructura de una articulación, vamos a tener su bolsa sinovial, el líquido sinovial, las estructuras articulares, puede haber un menisco, ¿no es cierto? El estudio genérico de la articulación sinovial nos va a permitir evaluar, primero, tenemos que tener las incidencias adecuadas, hay que evaluar los superficies articulares, si están
continua, si no hay alguna alteración, deben tener la forma de unas líneas radiopacas, no deben estar engrosadas ni erosionadas. El espacio articular también debe ser radiotransparente, debe ser comprendido entre las superficies articulares. Los tejidos blandos periarticulares, la cápsula, la bursa, los ligamentos, el tejido graso adyacente, la textura ósea periarticular, es decir, la textura de las clavículas, y la ubicación de los ejes longitudinales de los huesos largos. Tenemos en la clasificación de articulaciones, clasificación por amplitud de movimientos, la sinartrosis con fijos muy inmóviles o fibrosas, las anfiartrosis con un mínimo movimiento y las diartrosis con un amplio movimiento. Por el tipo de unión, tipo fibrosa, será por ejemplo la supura, la sindesmosis, cartilaginosa como la sínfisis púbica y el disco intervertebral, y las sinoviales que obviamente serán las más móviles, ¿no? Y va a estar cubierto por una membrana sinovial. Entonces vamos a tener la cápsula articular, va a ser la cápsula fibrosa y la membrana sinovial. Vamos a tener el cartílago, vamos a tener obviamente los ligamentos, vamos a tener los meniscos y también los obviamente infaltables tendones. Entonces todas estas estructuras las vamos a poder evaluar de forma activa, la podemos evaluar en una ecografía, porque el paciente puede realizar movimientos de flexión, extensión, y yo puedo evaluar la bursa, los músculos, el menisco, ¿no? Acá este es el menisco. Pero en resonancia va a ser más de forma pasiva, ¿no? El cartílago va a tener una composición parecida al hueso, aunque más hidratada y elástica, no tiene vasos, es nutrida por la sinovial y por el hueso al que recubre. Aquí tenemos, por ejemplo, mira el cartílago, y va a estar sometido a presión y a fricción, ¿no? Entonces aquí tenemos una imagen de ecografía donde vemos la piel, la fascia, el deltoides, estamos hablando del hombro en este caso, la bursa subacromio subdeltoidea, el tendón, que podría ser, por ejemplo, del supraespinoso, el cartílago, que va a ser más hipoecogénico, recordemos que los tendones son hiperecogénicos, fibrilares, homogéneos, y por último, el hueso. Aquí tenemos imágenes de resonancia magnética y esta es una ecografía. Estas son imágenes de ecografía a nivel de la rodilla y esta es una artrografía con resonancia llevada a cabo mediante una inyección intraarticular de gadolinio. Es decir, se ha inyectado gadolinio para poder ver todos los espacios articulares, ¿no? Y aquí también, mira, nosotros podemos ver igual, ¿no? El espacio articular, podemos ver el líquido sinovial también que tiene, ¿no? Los ligamentos van a ser bandas de tejido conectivo duro y elástico que unen a los huesos entre sí. Va a rodear la articulación para sostenerla y, por ejemplo, acá el ligamento cruzado anterior, y da estabilidad a la articulación y resistencia, ¿no? Y los ligamentos colaterales. Este es el menisco, estos son los ligamentos colaterales, estamos viendo una rodilla, ¿no? Y el ligamento cruzado anterior, también tenemos el ligamento cruzado posterior. Y entonces también tenemos a los colaterales, el colateral lateral y el colateral medial. Entonces los ligamentos, lo que hacen, van a unir huesitos entre sí. Mira el ligamento colateral medial, ¿no? A nivel de la rodilla, y acá a nivel de esta depresión, lo que vamos a ver va a ser el menisco. Tiene una ecoestructura uniforme, homogénea, fibrilar, hiperecogénica. Esta es la superficie articular y este es el menisco. Acá también vamos a ver nosotros los ligamentos, es una resonancia magnética en un corte coronal, ¿no? La bursa va a ser una bolsa cerrada, llena de líquido sinovial, funciona como superficie de amortiguación y deslizamiento, reduce la fricción entre los tejidos y se localiza al lado de los tendones en las grandes articulaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, mira, este es el tendón del supraespinoso, esta es la bolsa subacromio subdeltoidea y vamos a ver líquido, ¿no? Este líquido no debería estar aquí. Entonces aquí estamos frente a una bursitis suprarrotuliana. Una bursitis a nivel del hombro, ¿no? El menisco es un fibrocartílago fijado a la tibia de forma semilunar, actúa como amortiguador. En la rodilla existe un menisco medial y uno lateral. ¿El menisco puede estudiarse por ecografía? Sí, pero todo el menisco no, solamente la parte
lateral, ¿no? La parte visible, pero la parte interna de los meniscos no se va a poder evaluar por ecografía. Entonces, cuando por ecografía tiene signos indirectos de una meniscopatía, este paciente tiene que ir a resonancia magnética para poder evaluar el menisco en toda su extensión, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Este es el ligamento colateral y acá tenemos esta imagen rectangular, más o menos ovoidea, ¿no? Hiperecogénica, este es el menisco, ¿no? Que tiene por aquí algunas áreas hipoecogénicas que de repente podría ser un desgarro meniscal, ¿no? Aquí también tenemos, esta es una resonancia magnética donde vamos a ver una alteración a nivel del menisco. Los tendones, ya hemos dicho, los tendones están formados por tejido conectivo, se sujeta a los músculos que controlan el movimiento, se inserta del músculo al hueso o a la fascia y transmite fuerza, ¿no? De la contracción muscular para producir el movimiento. Aquí tenemos que en algunos casos pueden haber calcificaciones y se va a ver, ¿no? Imágenes cálcicas, por ejemplo, en el tendón gastrocnemio, ¿no? En la imagen A y aquí en el tendón cuadricipital. Una pequeña entesis, ¿no? Calcificación a nivel de la unión. Esta imagen la habíamos visto, piel, la fascia, el deltoides, la bursa, el tendón, el cartílago y el hueso. Esta es una imagen de una resonancia, mira, es bastante nítida la imagen, ¿no? La diferencia es que en resonancia magnética la articulación va a ser estudiada pasivamente, mientras que la ecografía va a ser más activo porque el paciente va a poder realizar movimientos para poder mostrar cada músculo, cada tendón que nosotros querramos evaluar, ¿no? Bueno, eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, doctora. Doctora, disculpe, entonces, el mejor medio para ver partes blandas, ¿cuál sería en cuanto a tendones y eco? No, en la ecografía y luego la resonancia, ¿no? Ambos estudios sirven para ver partes blandas, pero la ecografía es un estudio más barato, más accesible, es un estudio activo porque el paciente va a poder hacer maniobras o movimientos exponiendo los músculos que yo quiero evaluar. Por ejemplo, si hago una ecografía de hombro y yo quiero ver mejor el tendón del supraespinoso, yo le diré al paciente que doble flexione el brazo y que lo dirija hacia su espalda. Si yo quiero ver el supraespinoso, ¿no? Entonces ahí es una maniobra que yo puedo hacer. En cambio, en resonancia es una evaluación más pasiva porque el paciente no va a poder hacer ningún movimiento, solamente va a estar acostado y eso va a ser todo, ¿no? En cambio, ecografía no, ahí puede, señor, mueva el brazo acá, va a ser dependiendo del músculo que yo quiera evaluar. Primero, el costo, la actividad del paciente, pero ambos estudios te van a poder evaluar bien las partes blandas, tanto ecografía como resonancia magnética. Gracias, doctora. Ya, ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, eso es todo. Los dejo para que vayan a su clase de 8:30. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Ya, buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.